adelante en BTV Noticias y tal cual lo anunciaba Nicolás hace instantes, en Torre Ejecutiva hablará el ministro del Interior, Jorge Larrañaga. Habla a esta hora, mejor dicho. Desde allí, Nicolás González, nos vamos a sede de Presidencia. Continuar con toda esta campaña que procure evitar las aglomeraciones y por ende la propagación de la enfermedad. Cabe consignar que seguimos en el plano de la exhortación, pero queremos ser claros. La exhortación tiene que valer para la responsabilidad social de los compatriotas. Hay que entender esto, que no es necesaria la imposición de una suerte de precepto obligatorio para que la población comprenda que de esta enfermedad salimos con el esfuerzo de todos los uruguayos y que todos tenemos que poner el máximo de sacrificio para poder alcanzar el objetivo y poder pasar esta instancia que preocupa a todos los uruguayos. Venimos trabajando con el ministro Javier García, con su equipo, con nuestro equipo desde hace ya unos cuantos días, buscando esta actividad coordinada, donde en el caso del Ministerio del Interior vamos a tener 210 puestos policiales de las distintas jefaturas de policía de todo el país, la Guardia Republicana, gente de policía de la Dirección Nacional de Tránsito, incluso hasta de bomberos, con un conjunto de aproximadamente 1.500 efectivos policiales en todos los departamentos de la República para llevar adelante lo que el decreto nos habilita a continuar con la exhortación a requerir documentación, básicamente de tráiler, de casas rodantes, de armas de caza, de las pertenencias que se puedan llevar para conseguir el objetivo de frenar la movilidad en la medida de las posibilidades y que la gente entienda que estamos haciendo este esfuerzo para todos los uruguayos. Esa es la realidad de este proyecto, de este operativo que estamos lanzando, que hemos ya lanzado hoy, que va a tener también su parte de impulso en la frontera seca con el Brasil, el río Uruguay, la franja costera desde Colonia a Chuy, para conseguir ese objetivo de lograr tener más eficacia en la lucha contra esta epidemia. Yo le voy a pasar la palabra al señor Ministro de Defensa Nacional. Muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos. Muchísimas gracias al Ministro del Interior, al Director de la Policía, al Comandante de la Armada. Primero, como decía el Ministro Larrañaga, vamos a lo conceptual. Nosotros tenemos en Uruguay un eslogan que en buena medida abrazamos todos, que identifica a este país amigable que somos todos nosotros, que es el Uruguay, que somos los uruguayos. Y ese eslogan en tiempo de turismo dice: un turista, un amigo. Nosotros en esta semana vamos a pedir una excepción. En esta semana que comienza en pocas horas, un turista no es un amigo de la salud. Y por lo tanto convocamos a hacer un turismo intradomiciliario, a quedarnos en las casas, por razones que es el instrumento fundamental que tenemos para combatir en esta batalla contra el virus, y al mismo tiempo por un gesto de solidaridad. Todos sabemos que en buena medida, y en esto lo hablo como médico, en buena medida la concentración de casos está aquí en el sur del país. Y por lo tanto creo que una buena decisión que va en la línea con la solidaridad que ha demostrado el pueblo uruguayo es no trasladar hacia el resto del país la concentración de casos que, por razones obvias, porque la concentración del Uruguay
la mayor cantidad de habitantes del Uruguay está aquí en el sur, no trasladarlo al resto del país. Así que, como decía, en este caso, en esta próxima semana, un turista no es un amigo de la salud. Segundo, es muy tradicional en el Uruguay que durante la semana de turismo, los uruguayos, barras de amigos, familiares, gente que se conoce de diferentes ámbitos, haga campamentos solicitando predios privados, gente que tiene estancia en la ribera de algún arroyo, de algún río, para acampar y encontrarse tanto amigos, familiares, etc. Nosotros exhortamos a los propietarios de los predios que, en virtud de la necesidad de contener y de enfrentar esta enfermedad, que por esta semana no habiliten el ingreso de campamentos a los predios privados. Lo hicimos en estos días previos con el ministro de Larrañaga, el de la clausura de los campamentos, las zonas de camping oficiales públicos. Ahora pedimos un paso más, que los propietarios que habitualmente y con esa generosidad que siempre el uruguayo tiene, que tienen la posibilidad de prestar predios para que vayan a acampar, que en esta oportunidad no lo hagan. Queremos desalentar toda iniciativa que exista en este sentido. En términos futbolísticos, para quienes nos gusta el fútbol, esto es jugar al offside. Nosotros queremos que aquel que sale sienta que está en offside, porque entre todos tenemos que ayudarnos para contener esta epidemia, y en eso el papel que juega cada uno es absolutamente fundamental. Decía el ministro del Interior la tarea coordinada que tenemos tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio de Defensa. En el caso del Ministerio de Defensa, aquí está el comandante Wilson de la Armada, hemos diagramado con el prefecto nacional naval una intensa actividad de patrullaje y de vigilancia en todos los cursos fluviales, ríos, lagunas de nuestra jurisdicción, para, con la prefectura, instar a aquellas personas que pueden estar haciendo actividades al aire libre, recreativas, a que vuelvan a sus casas. Tanto la Prefectura Nacional Naval como el Comando de la Flota, con sus instrumentos, van a realizar tareas de patrullaje, procediendo a informar por línea de mando la ubicación de concentraciones de personas en actividades de recreación. Va a poder destinar también embarcaciones menores para disuadir verbalmente el continuar con estas actividades. Lo mismo va a hacer el Comando de la Flota. En lo que significa la costa, la línea de playas, tanto sobre el Río de la Plata como el Océano Atlántico, va a haber patrullaje y vigilancia por parte de vehículos terrestres, en camionetas 4x4, en motos, en cuadriciclos. Se van a realizar recorridas por la línea de costa en toda el área de nuestra jurisdicción, tanto en el río Uruguay como en el río de la Plata, en el Océano Atlántico y en la laguna Merín. Se van a hacer patrullajes con personal de a pie por las instituciones que recién le decía, y en los casos necesarios a proceder a la identificación de vehículos o de personas. Y en el caso del Ejército Nacional, ustedes saben que estamos desarrollando de hace ya 2 semanas y unos días toda la jurisdicción que nos dio la ley en los 20 kilómetros de la frontera. En este caso hablamos recién de las fronteras marítimas, los cursos fluviales, en este caso de hablar de las fronteras terrestres. Vamos a fortalecer nuestra presencia con los puntos de control, tanto fijos como de patrullaje. En estos días previos, en estos 15 días previos, se han realizado más de 622 patrullajes por las 3 fuerzas y más de 150 puntos de control que vamos a consolidar y fortalecer, agregando la tarea de seguridad, la tarea de información y disuasión para aquellos uruguayos que pocos esperamos, pero que aún no han tomado la comprensión necesaria de comprometerse con esta lucha que estamos enfrentando. Así que vuelvo a reiterar, como decía el ministro del Interior, estos son los instrumentos que vamos a utilizar, y así como hablamos de que vamos a insistir con aquellos
uruguayos que todavía no se sumaron con el compromiso necesario a esta tarea. También destacar, porque es de justicia hacerlo, a la inmensa mayoría de los uruguayos que durante todas estas semanas han asumido un compromiso que hay que destacar y subrayar en la batalla que estamos dando. Ninguna medida de gobierno hubiera sido eficaz si no hubiera habido una comprensión por parte de la ciudadanía. Así que llega también el momento de agradecer este trabajo conjunto que está llevando adelante la sociedad. Le habilitamos ahora a los colegas. Compartíamos en vivo y en directo la conferencia que brindaban los ministros del Interior y de Defensa, Jorge Larrañaga y Javier García, a propósito de los patrullajes que se realizarán en el marco de la Semana de Turismo por parte de ambos ministerios, con operativos especiales en calles y rutas nacionales. Vamos a seguir ahora con otros temas en BTV Noticias que siempre tienen que ver con el coronavirus y en este caso con el comportamiento social. Para ello ya le damos la bienvenida y recibimos aquí al doctor en Antropología Social y profesor de la Universidad de la República, Nicolás Guigú. Gracias por estos minutos. Hola, y por tal? la espera también. Sí. ¿Qué tal? Doctor, la interrogante es saber qué va a pasar cuando todo esto transcurra. Estamos frente a comportamientos sociales inesperados, podríamos decir. Cuando volvamos a lo que consideramos realidad, ¿va a haber algún cambio distinto? Sí. ¿En nuestra sociedad? Bueno, a nivel mundial, digamos, porque justamente esta pandemia es global. Yo creo que se van a consolidar ciertas tendencias que ya se venían dando. Una tiene que ver con el teletrabajo y todo lo que hace a la no presencia física, digamos, en el mundo del trabajo. Esa es una tendencia que ya se venía dando en todo el mundo con una cantidad de dificultades porque el proceso de automatización, es decir, el hecho de que las máquinas, los robots y la inteligencia artificial nos vayan sustituyendo a diferentes áreas, en áreas muy complejas, por ejemplo en cirugía médica, en periodismo, en producción de audiovisual, por ejemplo, automática, a nivel educativo sin duda, es decir, los docentes presentes somos, la docencia clásica es cada vez menos relevante a nivel internacional, pero sobre todo en el mundo del trabajo va a generar unos cambios muy profundos, es decir, va a consolidar las tendencias que ya se estaban dando a nivel planetario y que tienen que ver con el hecho de ser una sociedad que tiene la capacidad de producirse y reproducirse en términos digamos, mediáticos, comunicacionales, económicos y demás, sin necesidad de que estemos todos bueno, nosotros estamos bastante cerca para esta lógica del coronavirus, pero sin necesidad de que estemos, digamos, físicamente. Mantenemos un metro de distancia. Mantenemos el metro. Seguimos el protocolo. No va a haber tanta necesidad de poner el cuerpo, por decirlo de alguna manera. Y esto va a traer, y está ya trayendo consecuencias bastante trágicas en el sentido de que los avances que está habiendo en inteligencia artificial, en robótica y automatización, hace que, salvo aquellos lugares que producen conocimiento, aquellas partes del mundo que son pocas, se generen niveles de desocupación y precarización importantes. Es decir, está sobrando, entre comillas, una parte de la humanidad. ¿Qué quiere decir que está sobrando? Bueno, que el actual sistema económico no tiene necesidad, por así decirlo, de esa gente. Obviamente que nadie está sobrando, que hay que pensar otra manera de organizar el mundo para que haya condiciones adecuadas y dignas para todas las personas, pero por ahora lo que se está dando es una fragilización de las condiciones de vida en todo el planeta, salvo, vuelvo a insistir, en aquellos casos que producen tecnología de punta, es decir, que el propio conocimiento tiene un valor que no es el caso de Uruguay, obviamente, y de otros países de la región. Entonces, eso yo creo que va a ser un cambio importante. Después, bueno, también en hábitos sociales, ¿todo esto en qué redundará? Ahí también son tendencias que ya venían y que en realidad lo que hacen es profundizarse. El mundo contemporáneo lo que genera son sociedades fóbicas, ¿sí? Las relaciones entre humano y máquina son mucho más confiables a esta altura que las relaciones entre los seres humanos entre sí. Y algo que queda claro es que lo que se llama antropoceno, es decir, la incidencia de nosotros en el planeta, cuando vienen los niños te preguntan, a mí me han preguntado, ¿los seres humanos somos malos? Yo no sé bien qué decirles, porque en todo este tiempo se purificó el aire, se purificó el agua,
los animales están contentísimos. Es decir, daría la impresión sería que la parte positiva de todo sí, esto. daría la impresión que la peste no es el coronavirus, sino que somos nosotros. Entonces también ahí hay que pensar cómo tenemos que repensarnos como seres humanos por el bien de las otras especies y por el futuro de la nuestra, que es justamente paradójico que una especie haga lo posible para autodestruirse, como es el caso de la nuestra. ¿Y podemos acostumbrarnos a este nuevo escenario? Porque y pasa el vamos a coronavirus tener y que volvemos a hacer lo acostumbrar, mismo, dañamos el planeta, dañamos el medio ambiente. No, claro, no, digamos, a las condiciones que se vienen futuras nos vamos a tener que acostumbrar porque son, a ver, condiciones económicas y tecnológicas y comunicacionales que ya digamos, están tan establecidas que hoy que no se acomoda va a ser parte de esa humanidad sobrante. Esa es más o menos la lógica. Es decir, las lógicas solidarias también es como pasa ahora en Uruguay. Bueno, sí, el gobierno puede dar unos apoyos económicos y demás, pero llega un momento que si la situación permanece, realmente las cosas se van a poner mucho peor. Entonces, claro, yo les llamo milagros, pero no en el sentido religioso, sino en el sentido de que es un acontecimiento inesperado y que aparte nosotros no teníamos ningún marco cultural ni estábamos, digamos, prontos para recibirlo. Entonces, más o menos, nos vamos acomodando. Con el mundo que viene, o el mundo que ya está, digamos, los procesos se aceleraron tanto que, bueno, vamos acomodando las situaciones para tratar de quedar de aquella parte de la humanidad que va a estar adentro, no afuera, digamos. Guigú, a propósito, me pregunto si desde el punto de vista antropológico hay alguna explicación que pueda ser comparable esta situación que vivimos con alguna otra vivida en el pasado, con otras características o similares, por lo menos. ¿Hay antecedentes de algo similar? Ha habido muchas pestes durante la historia de la humanidad y que han erradicado poblaciones enteras. Por ejemplo, en el caso de Occidente y también de parte de Asia, bueno, la peste negra, la peste bubónica, por ejemplo, que mató más o menos más de 70 millones de personas, la gripe española, es decir, creo que ahora en algunos niveles la sociedad es un poco más racional, porque por ejemplo la gripe española se hicieron en varias ciudades españolas justamente misas masivas, ¿sí? para tratar de erradicar la peste, y bueno, lo que lograron es casi quedarse sin iglesia católica justamente porque se murieron los sacerdotes, bueno, ahora por lo menos los grupos religiosos, digo esto porque es uno de los temas que está en discusión, justamente si asistir o no asistir a diferentes... El Papa dio una misa el otro día sin gente. Claro, bueno, entonces hay una discusión porque hay corrientes que insisten en que hay que juntarse para, bueno, ejercer determinados rituales, y otras que no, es decir, en la cosmología de que si nos juntamos y estamos cerca, llegamos a un buen objetivo en esta situación. La idea es no juntarse mucho, pero eso también lo que hace es consolidar una tendencia fóbica que había, que existe, en la propia sociedad, en la cual los cuerpos, digamos, están cada vez más mediados por las tecnologías, por las prótesis. En Buen Romance por los aparatos. dejamos un poco más la realidad para consumir y vivir hacia lo virtual. Sí, nosotros, esta fase es la fase del capitalismo virtual, estamos todos virtualizándonos absolutamente, y en esta transformación radical el lugar del humano disminuye totalmente. Pero aparte, la humanidad como tal está en el medio de una crisis moral, porque lo que queda empíricamente demostrado es que si nosotros no nos movemos, si no circulamos tanto, es muy bueno para el planeta. Entonces también la pregunta es, ¿no seremos nosotros, vuelvo a insistir, la peste? Entonces la autoimagen, esta pregunta se la está haciendo mucha gente en el mundo, se la hacen sobre todo las generaciones más chicas, y uno no sabe bien qué decir justamente porque, claro, el ser humano ha creado cosas increíbles, ha generado arte, ciencia, grandes ideas, grandes aportes, pero de hecho ha generado también las condiciones para destruir el planeta, etcétera, etcétera. Entonces, en este momento yo diría que hay, con la comprobación empírica de que nuestra presencia es tan dañina, hay una suerte de ¿cómo decirlo?, de evaluación moral muy negativa sobre nosotros mismos como especie. Sí. El otro día nuestro analista internacional, Claudio Fantini, nos mencionaba de que en esta oportunidad la humanidad toda, sin distinguir religiones, sin distinguir sexualidad, sin distinguir culturas, estábamos peleando contra un enemigo común.
Por primera vez, o haciendo los ejemplos que usted brindaba frente a otras pandemias, epidemias que ha generado el mundo, ¿qué lectura se hace de esta unión que genera el mundo para luchar contra... Bueno, eso es muy interesante porque objetivo? Por una parte, a través de toda la complejidad comunicacional de los medios, podemos articular esa solidaridad, digamos, y esas evaluaciones y los diferentes métodos de prevención, de cura, bueno, en fin, todas esas situaciones, todos en relación a un enemigo invisible como es una peste, que siempre una peste es un enemigo relativamente invisible. Pero la otra imagen de eso, vuelvo a insistir, es el fracaso moral. ¿Por qué? Porque más allá de la lucha efectiva contra el coronavirus, se supone que ya, bueno, algunos remedios tenemos, tarde o temprano va a salir alguna vacuna y demás, está la evaluación moral como especie en el sentido al que hacía alusión anteriormente, con anterioridad, es decir, si no estamos, daría la impresión de que es mejor para el planeta. Está también el ejemplo de Chernobyl, que bueno, fue el famoso accidente atómico de la década de los 80, 86, si mal no recuerdo, la ex-URSS, y hoy Chernobyl es un vergel, inclusive han aparecido especies que se suponían extinguidas también, y entonces ahí uno tiene que hacer una evaluación que inclusive una explosión atómica es menos perjudicial que la presencia humana. Con esto no quiero generar una imagen negativa de nosotros mismos, los humanos, sino que realmente vamos a tener que repensarnos. Y bueno, y estos días de reclusión, justamente, capaz que no estamos acostumbrados al encierro. Tampoco estamos acostumbrados a estar a solos con